Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, el día de hoy el director técnico César Farías ha dado a conocer la lista de convocados para los partidos de las eliminatorias de octubre. No, recordemos que va a volver a haber triple fecha, nos toca Ecuador, Perú y Paraguay. Estos son los partidos, ¿no? Por la fecha 11 visitamos a Ecuador el 7 de octubre a las 7:30 hora ecuatoriana. Luego el 10 de octubre en La Paz se juega Bolivia versus Perú a las 4 de la tarde. Y el 14 de octubre, día jueves, se juega Bolivia versus Paraguay en la ciudad de La Paz también a las 4 de la tarde, que corresponden a las fechas 11, a la fecha 5 que se está recuperando por el tema de la pandemia que se suspendió y a la fecha 12. Así ya estaríamos al día, ¿no? Estos son los convocados, son 53 jugadores. Lo que he visto es que pues básicamente en la anterior convocatoria recordarán que convocó a la selección, ¿no?, mayor y luego a la selección sub-23, ¿no? Sub-23, sub-20. Y finalmente terminó mezclando algunos jugadores, ¿no? De hecho, Gabriel Villamil terminó debutando en el último partido que jugamos en la fecha de septiembre. Pues bueno, ¿quiénes fueron convocados? De Bolívar, que es la base, hay 11 jugadores. De Always Ready tenemos 7 jugadores. De Die Strongest, 5 jugadores. De Oriente Petrolero, 5 jugadores. De Wisterman, 4 jugadores. De Guavira, 2 jugadores. De San José tenemos 2 jugadores. De Santa Cruz, 2 jugadores. Aurora, 2 jugadores. De Palmaflor, 1 jugador. De Cruzeiro, 1 jugador. De Deportes Melipilla, 1 jugador. Nacional Potosí, 1 jugador. De Real Tomayapo tenemos 1 jugador. De Royal Party tenemos 1 jugador. De Blooming, 1 jugador. Real Potosí, 1 jugador. Independiente, 1 jugador. Del Bershot tenemos 1 jugador. De Vélez Sarsfield, 1 jugador. Del Servet FC, 1 jugador. Y del CD Lugo, 1 jugador. Vamos a repasar rápidamente. Carlos Lampe que juega en Vélez Sarsfield, ¿no? 34 años, seguramente va a ser el capitán de la selección boliviana. No está teniendo minutos, pero bueno, hay que considerar que creo que respecto a los otros convocados es el que más experiencia y es el que más seguridad tiene en el arco, ¿no? Volvió a ser convocado Johan Gutiérrez de Palmaflor, 24 años, que está teniendo destacada actuación en su equipo en este torneo. Rubén Cordano de Bolívar, de 22 años, que bueno, es el futuro de la selección, ¿no? Que la va a tener peleado seguramente con John Jairo Cuellar, que vuelve a la selección boliviana. Él es de Guavirá, tiene 21 años y Tucho Antelo le ha estado dando continuidad en los últimos partidos en desmedro de Said Mustafa. Y quinto lugar, Juan Daniel Sandy, arquero de Wisterman, tiene 19 años. Este arquero, pues cuando estuvieron lesionados Pipo Jiménez, Venegas el año pasado, mostró grandes condiciones. Hay que ver, ¿no? Porque Wisterman tiene buenos arqueros. Recordarán que en la anterior convocatoria estaba Galarza también convocado, ¿no? Defensores tenemos a Diego Bejarano de Bolívar, 30 años, el lateral derecho. Josué Prieto de San José, 20 años. Sorpresivamente este jugador que ha tenido destacadas actuaciones en San José. De hecho, desde lo que sucedió en la Copa América, debutó en el equipo santo y bueno, ya ha sido considerado para esta selección. Eduardo Mauricio Álvarez de Bolívar, 18 años. Este es un defensor, sobre todo de la reserva de Bolívar. Adrián Jusino de Die Strongest, 29 años, central. Roberto Fernández de Bolívar, 22 años, creo que si no el mejor jugador de Bolivia en estos momentos. Jesús Sagredo de Die Strongest, 27 años, y su gemelo José Sagredo de Die Strongest de 27 años, ¿no? Que bueno, José ha estado teniendo más continuidad que Jesús en Die Strongest. Luego tenemos Jairo Quinteros de Bolívar, 20 años, uno de los mejores centrales que tenemos en el país. Luis Jaquín de Deportes Melipilla, 23 años, que no le está yendo bien al Deportes Melipilla, está en zona de descenso en estos momentos en el fútbol chileno, pero bueno, Luis Jaquín creo que está aportando bastante. Luego, Marc Francois en Umba de Always Ready, 28 años, el camerunés naturalizado boliviano, que no la pasó bien, sobre todo contra Uruguay, ¿no? Por su sector se entraron como Pedro por su casa. Vamos a ver qué es lo que puede aportar. Supongo que sobre todo va a jugar en la ciudad de La Paz. Samuel Guzmán de Real Santa Cruz, 20 años, este jugador que pasó por River Plate, pasó por Bolívar y ahora en Real Santa Cruz está mostrando interesantes condiciones. Ha tenido muy buenos partidos, la verdad, Samuel Guzmán. Ahí juega de lateral izquierdo. Luis Carlos Rodríguez de Wisterman, 18 años, jugador de la reserva de Wisterman. Sebastián Reyes de Wisterman, 24 años, un jugador al que se lo está esperando también bastante. Te juega como central o como lateral. Sebastián Álvarez de Oriente Petrolero, 20 años. Tengo entendido que este es hermano de William y el delantero de Wisterman, ¿no? Sería el otro Álvarez, pero este es defensor.
Pablo Delmar Vaca de Always Ready, 19 años, jugador que no sé, siempre aparece en las convocatorias de las inferiores. Este Pablo Delmar Vaca de Always Ready. Mario Gabriel Barberí de Nacional Potosí, 19 años, muy buen jugador. La verdad es que si no vieron el partido contra Real Potosí, dos asistencias de este jugador que ya ha mostrado grandes condiciones, ya ha marcado goles, incluso cuando yo hacía la revisión de los juveniles en este canal, pues ya lo habíamos destacado hace unos años atrás, ¿no? John Jairo Velasco de Guavirá, 19 años, muy buen proyecto, un muy buen jugador también, lateral izquierdo, derecho, que juega en Guavirá. Luis Barbosa de Aurora, 28 años, volvió a ser convocado. Recuerden que fue convocado para Copa América, no vio ni un minuto, pero bueno, ahora lo vuelve a convocar César Farías para esta fecha de eliminatorias. En los volantes tenemos a Ramiro Vaca del Beerschot de Bélgica, 22 años. Está teniendo minutos, sobre todo en el segundo tiempo, Ramiro Vaca, pero a su equipo lastimosamente no le está yendo nada bien. Ervin Saavedra, el capitán de Bolívar, 25 años. Leonel Justiniano, también de Bolívar, 29 años, seguro titular. Rey Pablo Lima de Real Tomayapo, 21 años, un jugador bastante interesante que se convierte a veces en el cerebro del equipo tarijeño, ¿no? Fernando Saucedo de Always Ready, 31 años, que luego de volver a la selección para la anterior fecha de eliminatorias, pues ya marcó un gol a Colombia, recordarán ustedes. Moisés Villarroel de Wisterman, 23 años, un jugador interesante, opacado tal vez por Celliño, por el Patito Rodríguez allá en Wisterman, pero es un jugador que es bastante interesante. Juan Alexis Rivera de Oriente Petrolero, 26 años, vuelve a la convocatoria, un jugador que siempre te da algo distinto y un jugador que a veces le sabía cambiar la cara a Oriente Petrolero. Gabriel Alejandro Villamil, Bolívar, 20 años, está jugando de lateral derecho, pero él es un volante de contención, muy interesante también, una de las grandes sorpresas del fútbol boliviano. En Bolívar creo que es uno de los que más minutos ha jugado, ¿no? Este año. Fran Simón González de Real Santa Cruz, 21 años, un jugador que ya pasó por Aurora, Sport Boys, por mismo The Strongest, y esperemos que se afirme ahora en Real Santa Cruz, ¿no? Un jugador muy interesante, lastimosamente algunas decisiones que ha tomado pues no le han permitido seguir ya adelantar un poco más su carrera, pero vean, tiene 21 años y ya ha pasado por 4 o 5 clubes del fútbol profesional. Boris Adrián Céspedes vuelve a la selección del Servette FC de Suiza, 26 años. William Marco Velasco de San José, 21 años, junto a Prieto, pues creo que son lo mejorcito que San José ha sacado esta temporada, un equipo bastante limitado, pero un equipo al que no le han goleado 10, 15 o no sé, 8-9-0, ¿no? Como se hubiera previsto. Luego tenemos a Henry Vaca de Oriente Petrolero, 23 años, un jugador que es el corazón de Oriente Petrolero. Gracias a él prácticamente Oriente puede estar peleando en estos momentos Copa Libertadores, ¿no? Darío Martorrico de Aurora, 20 años, un jugador que también desde sub-18 ha estado destacando. Mirko Tomjanovic, que ahora está en Royal Party, 19 años, muy interesante proyecto también. Jaume Alberto Cuellar vuelve a la selección. Le está jugando ahora en la segunda división de España en el Lugo y ha convertido algún gol, ¿no? 20 años. Juan Carlos Montenegro de Oriente Petrolero, 24 años. Jugador que lastimosamente las lesiones lo han frenado un poco, pero es un jugador bastante interesante en la parte delantera. John Elian García de Bolívar, 21 años. Ya ha pasado por Chile, ha pasado por Oriente Petrolero. Está firmando de a poco en Bolívar, ¿no? Marcelo Martins de Cruzeiro, 34 años, el goleador histórico. José Miguel Briceño de Oriente Petrolero, 19 años, también otro interesante proyecto. Jason Ariel Chura, 10 Strongers, 19 años, está saliendo de su lesión, pero es un jugador que ya no se ha mostrado buenas condiciones. Jorge Nelson Orozco de Blooming, 20 años, en ese Blooming que está pues ya, que no está muy bien en el torneo, es una de las figuras que destaca, ¿no? Este jugador Orozco. Luego tenemos a Limber Gutiérrez de Real Potosí, 23 años, el hijo del Bomba Gutiérrez. Ya marcó un gol con Real Potosí e intenta afirmarse, ¿no? Es un jugador que ya ha pasado también por Bolívar, Blooming, por varios equipos. Esperemos que se afirme ahora sí en Real Potosí. Juan Carlos Arce de Always Ready, 36 años, otro de los capitanes del equipo. Carmelo Algarañaz, Always Ready, 25 años, jugador que fue expulsado ante Colombia. Y vamos a ver, esperemos que nos sirva contra Perú y Paraguay principalmente. Rodrigo Ramallo de Always Ready, 30 años, un jugador que ya está siendo habitué en las convocatorias. José Alfredo Flores, The Strongest, 18 años. Ese es el sub-20 que está reemplazando a Chura en The Strongest y lo está haciendo muy bien. Ha mostrado buenas condiciones y creo que, bueno,
es otro interesante jugador que tiene de Strongest ahí en la parte delantera. Yesid Martínez de Independiente, 19 años, jugador que ya ha pasado por la sub-17, sub-20 y se está consolidando ahora en el equipo sorpresa del fútbol boliviano. Víctor Ábrego de Bolívar, 24 años, le están volviendo a dar minutos y está respondiendo. Javier Uceda de Always Ready, 19 años, vieron el golazo que le marcó a The Strongest, un jugador que si se le da la confianza nos puede mostrar muchas cosas, ¿no? Y Kevin Salvatierra de Bolívar, 20 años, que fue para mí el mejor sub-20 del 2020 en Oriente Petrolero y ahora pues en Bolívar nuevamente, ¿no? Sago le está dando minutos y está demostrando. Pues bueno, esa es la selección. ¿Quiénes faltan? La verdad, tal vez más gente de Independiente Petrolero. Tal vez alguno de Wisterman. Tal vez Montero me suena en la parte de atrás. De Independiente Mijail Avilés, tal vez, ¿no? Que viene mostrando cosas bastante interesantes, pero ante la amplitud de esta convocatoria, la verdad es que creo que están todos los que tendrían que estar, ¿no? La base son básicamente Bolívar, Always Ready, The Strongest y Oriente Petrolero, ¿no? Los clubes que mejor están jugando en el torneo. Y bueno, para finalizar, ¿en qué competiciones juegan? División Profesional de Bolivia, 47 jugadores, Primera División de Argentina 1, Primera División de Chile 1, Primera División de Bélgica 1, Serie B de Brasil 1, la Liga Smart Bank, que es la Segunda División de España 1, Superliga de Suiza 1, y el promedio de edad de esta selección es 22.7 años, ¿no? Sobre todo, pues, por esta gran cantidad de juveniles que ha convocado Farías. A ver cómo nos va, voy a seguir actualizando estos días acerca de la selección boliviana.